La mañana había comenzado con un aire extraño en el Palacio de Gobierno. Emilia Arriaga, gobernadora del Estado de México, recorría los pasillos amplios y silenciosos mientras revisaba los reportes de seguridad de la noche anterior. Era una mujer de mirada decidida, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Pero últimamente algo alrededor de ella se había quebrado. No era solo una sensación, era un murmullo constante, una sombra que parecía seguirla a cada paso. Desde hacía semanas notaba cómo algunos miembros de su equipo de escoltas intercambiaban miradas entre sí, como si supieran algo que ella ignoraba. Había escuchado fragmentos de conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Y aunque trataba de mantener la calma, la tensión comenzaba a hacerse visible cuando se encontraba completamente sola en su oficina. Ese día tenía programada una visita al centro histórico de Toluca. Había recibido múltiples denuncias de comerciantes a quienes, según decían, autoridades locales estaban extorsionando bajo su nombre. Emilia no toleraba que alguien usara su investidura para intimidar a la gente, así que decidió ir personalmente. Pero apenas anunció su salida, notó la rigidez en los gestos de su jefe de seguridad, el comandante Víctor Luján. Él evitó mirarla directamente, algo muy inusual en él. ¿Todo bien, comandante?, preguntó Emilia, manteniendo el tono firme. Sí, gobernadora, solo es una zona complicada. Recomiendo limitar el tiempo en campo. Ella asintió, aunque sabía que había algo más detrás de aquella respuesta. No era un simple aviso táctico, era una advertencia disfrazada. Antes de salir, Emilia revisó las redes sociales. Notó algo que le heló la sangre: videos sacados de contexto, donde la presentaban como una mujer arrogante, desconectada del pueblo. Clips editados con mala intención, mostrando únicamente momentos tensos de sus visitas anteriores. Miles de comentarios repetían la misma mentira: la gobernadora se cree superior a todos. Era absurdo, pero peligrosamente convincente. Aún así, subió a la camioneta blindada. En cuanto llegaron al centro histórico, la multitud comenzó a amontonarse. No era una escena hostil, pero sí cargada de desconfianza. Algunos comerciantes murmuraban cuando ella pasaba. Otros la miraban con desprecio, como si realmente fuera una tirana que había abusado de su poder. Emilia se acercó a un grupo de locatarios. Quería escucharles directamente, pero apenas abrió la boca, un hombre corpulento la interrumpió con un grito. «Nosotros no le importamos a usted, nomás viene a tomarse fotos», espetó. La multitud guardó silencio, observando lo que ocurriría después. Los escoltas dieron un paso al frente, pero ella levantó la mano para detenerlos. Sentía la presión en el pecho, el ardor de la injusticia quemándole la garganta. Quería explicar, quería defender su nombre, pero sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Se limitó a escucharlos, aguantando insultos, comentarios hirientes y miradas que no merecía. Era evidente que alguien había sembrado aquella desconfianza cuidadosamente, y la semilla ya estaba germinando. Mientras se retiraba lentamente de ese sitio, notó algo aún más inquietante. Un joven, escondido entre los puestos, grababa cada uno de sus gestos con una sonrisa burlona, como si estuviera esperando el momento exacto de captar su humillación. Emilia siguió caminando, intentando mantener la dignidad intacta, pero algo en su interior sabía que esa escena no sería la última, que lo que estaba por venir podría destruirla o revelar algo que nadie esperaba. La sensación de peligro se hizo más intensa cuando, al dar vuelta en una calle angosta, escuchó un murmullo que no provenía de la multitud, sino de alguien muy cercano a ella. «Esto apenas comienza». La voz era baja, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar lo que temía.
Ya no podía confiar en todos los que la rodeaban. Y lo que iba a suceder después cambiaría todo. El sol apenas se filtraba entre las lonas desgastadas del tianguis de la colonia La Magdalena cuando la gobernadora Emilia Arriaga llegó acompañada de un equipo reducido. Había insistido en ir con menos escoltas para evitar que la acusaran de blindarse del pueblo, como ya circulaba en los comentarios maliciosos de redes. Cada paso que daba entre los puestos era observado con desconfianza, como si su mera presencia incomodara a los comerciantes que semanas atrás la recibían con respeto. Esa transformación repentina del ambiente no era casualidad, y ella lo sabía. Sentía cómo el aire se hacía más denso, cargado de murmullos que se apagaban en cuanto ella volteaba. Había ido a escuchar denuncias por presuntos abusos de inspectores locales, pero nadie parecía dispuesto a hablarle, no por miedo, sino por rechazo. Mientras avanzaba, una mujer mayor, arrugada por años de trabajo y sol, murmuró lo suficientemente fuerte para que la gobernadora la escuchara. ¿Y ahora sí se digna a venir? Pues qué milagro. Emilia no respondió. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier intento sería interpretado como condescendiente. Continuó caminando hasta llegar a un pequeño tumulto frente a un puesto de herramientas. Ahí la esperaba un grupo de vecinos convocados para exponer sus quejas. Pero al verla, en lugar de acercarse, comenzaron a dispersarse como si ella fuera el origen de un malestar profundo. Entonces, uno de los hombres, de unos 30 años, la enfrentó sin rodeos. «Usted no manda aquí», dijo, cruzándose de brazos. «¿O piensa que vamos a inclinar la cabeza nomás porque trae título de gobernadora?» El silencio cayó pesado sobre el tianguis. Los ojos de todos se clavaron en ella. Sus escoltas dieron un paso adelante tensos, pero Emilia volvió a detenerlos con un gesto firme. Tenía que soportarlo, tenía que aguantar aquella humillación pública, aunque cada palabra la atravesara como una espina. «Vengo a escucharles», se limitó a decir. «No queremos su show», respondió otro hombre, empujando ligeramente uno de los conos que marcaban el camino de tránsito. «Si de verdad fuera justa, ya habría corrido a todos esos inspectores corruptos que usted misma puso». «No los puse yo», corrigió Emilia con calma. «Ah, claro. Ahora resulta que tampoco sabe lo que pasa en su propio estado», se burló alguien al fondo, provocando risas breves y tensas. La gobernadora sintió una punzada en el pecho. Era injusto. Todo era injusto. Pero también era evidente que alguien estaba trabajando para destruir su reputación desde la base, donde el pueblo podía ser manipulado con facilidad mediante rumores calculados. Emilia trató de continuar el recorrido, pero la multitud ya estaba cargada de una energía distinta, volátil. Notó cómo los teléfonos apuntaban hacia ella desde varios ángulos, esperando capturar una reacción que confirmara la narrativa que habían fabricado, que era prepotente, arrogante, indolente. La situación se tornó más hostil cuando un joven con gorra roja se acercó demasiado, deteniéndose justo frente a ella. No era amenazante, pero sí provocador. «A ver, ¿y qué va a hacer? ¿Regañarnos? ¿Ordenarnos?», se mofó, inclinándose ligeramente hacia ella. Los escoltas reaccionaron de inmediato, formando un círculo protector. Y fue justo en ese instante cuando Emilia lo entendió. El objetivo no era confrontarla, sino grabar la mínima chispa de abuso de poder que pudieran atribuirle. Ella cerró los ojos un segundo, tratando de contener la tensión que le subía por la garganta. Había trabajado toda su vida para construir una imagen de servicio, y ahora, de un día para otro, le habían robado la confianza de su gente. «No vamos a avanzar más aquí», susurró el comandante Luján, con un tono que parecía más temeroso que preventivo. Emilia asintió, aunque algo dentro de ella ardía. No quería retirarse.
No quería permitir que la expulsaran simbólicamente de un espacio público, pero sabía que insistir solo empeoraría la percepción. Cuando regresó a la camioneta, las palabras del joven seguían resonando en su mente. No eran casuales, no improvisaba, estaba actuando un guión. Y lo más inquietante era que, al observar con atención, pudo notar a varios individuos repartidos entre la multitud, todos atentos, todos grabando, todos sincronizados. Había una mano detrás de todo eso, y estaba más cerca de lo que imaginaba. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el rumbo de su vida y la empujaría hacia el momento más humillante de toda su carrera. La noche cayó sobre Toluca con una quietud engañosa. Desde la ventana de su despacho, la gobernadora Emilia Arriaga observaba el resplandor distante de los faroles en la Plaza de los Mártires mientras trataba de ordenar las piezas sueltas que habían ido apareciendo en los últimos días. Las miradas esquivas, los ataques coordinados en redes, la hostilidad repentina en las colonias. Nada de eso era casualidad. Había una estrategia clara, cuidadosamente articulada, diseñada para destruirla desde adentro y desde abajo. Encendió la lámpara de su escritorio y abrió la carpeta de reportes internos. Ahí, entre documentos sellados y oficios rutinarios, encontró algo que la hizo detener la respiración. Una serie de modificaciones recientes en los protocolos de seguridad, firmadas supuestamente por ella, pero que jamás había autorizado. Las órdenes sugerían reducir la presencia de escoltas en zonas conflictivas y permitir accesos sin verificación a ciertos puntos de la agenda pública. Era exactamente el tipo de negligencia que podría exponerse como incompetencia si algo salía mal. Alguien estaba usando su nombre para sabotearla. Llamó al comandante Luján de inmediato. Cuando él entró, la tensión se volvió palpable. «Necesito que me expliques esto», dijo Emilia, deslizando los documentos sobre el escritorio. Luján los tomó con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápido línea por línea y aunque intentaba mantener la compostura, su respiración se volvió corta. «Gobernadora, yo no había visto esto». «¿Estás seguro?», preguntó ella sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortaba el aire. Luján tragó saliva. La evitó por un instante, y eso fue suficiente para saber que no le estaba diciendo toda la verdad. «Verifique sus accesos, comandante, y los de su gente», ordenó Emilia mirándolo directamente. «Alguien está manipulando los protocolos, y ese alguien tiene que estar muy cerca de nosotros». El silencio se volvió pesado, casi sofocante. Cuando Luján salió, Emilia se recargó en el respaldo de su silla. Tenía la certeza de que parte de su equipo estaba comprometida. Tal vez no todos voluntariamente. Tal vez algunos solo eran piezas presionadas por un juego político más grande. Pero eso no reducía el peligro. A medianoche, mientras revisaba registros de cámaras de seguridad internas, encontró la prueba que confirmaba su sospecha. Un acceso no autorizado al sistema de gestión de agenda, realizado desde una de las oficinas del gabinete, específicamente la del secretario de Desarrollo Social, Ricardo Montaño, un funcionario que había sido su aliado, o eso creía. El corazón le golpeó fuerte. Montaño tenía contactos en medios, en sindicatos, en organizaciones civiles. Si él estaba detrás de la campaña de desprestigio, podía movilizar ejércitos enteros de desinformación. Emilia decidió enfrentarlo a la mañana siguiente, pero no llegó a tener esa oportunidad. Al amanecer, cuando salía rumbo a una visita programada en la colonia Santa Bárbara, recibió un mensaje anónimo en su teléfono oficial. Un video corto, capturado desde lejos. Ella, rodeada de escoltas, caminando entre el tianguis el día anterior.
y la voz del joven de gorra roja burlándose de ella. «Usted no manda aquí». El clip terminaba con una frase editada en letras rojas: «La gobernadora que se arrodilla ante el pueblo». Era una mentira, una manipulación más, pero estaba diseñada para volverse viral. Y entonces llegó la segunda parte del mensaje: «Hoy será peor». Emilia apretó el teléfono con fuerza. No podía cancelar la visita. Hacerlo sería admitir miedo. Debía ir. Pero también debía prepararse para lo que fuera que habían planeado. La colonia Santa Bárbara estaba repleta cuando ella llegó. La multitud la observaba con una mezcla de curiosidad, resentimiento y expectativa malsana. Alguien había convocado a la gente. Alguien quería que hubiera testigos. Mientras avanzaba entre los puestos escuchó murmullos. «Dicen que hoy la van a poner en su lugar. A ver si ahora sí aprende». Que se atreva a levantar la voz. Sus escoltas parecían más nerviosos que nunca. Y Emilia notó algo aún más inquietante. Entre el gentío, varias personas repetían exactamente los mismos insultos que había visto circular en redes, palabra por palabra, como si hubieran sido instruidos. Al llegar al cruce principal del tianguis, un vendedor de tacos se adelantó con una actitud desafiante. Tenía los brazos cruzados, el mandil manchado de salsa y una expresión de absoluta hostilidad. Frente a todos, señaló a la gobernadora y gritó: «A ver si aquí también se siente muy poderosa, señora». La multitud explotó en murmullos. Los celulares se levantaron al mismo tiempo, como una coreografía perfectamente ensayada. Emilia lo observó con una calma tensa. Y en ese instante, una sombra en su visión periférica llamó su atención. Un bulto extraño debajo de la mesa del vendedor. Algo envuelto en plástico negro. Algo que no pertenecía ahí. Fue entonces cuando lo entendió. Y lo que estaba por hacer sería interpretado como su mayor humillación, pero también salvaría vidas. La respiración de la gobernadora Emilia Arriaga se volvió más lenta, más controlada, mientras observaba aquel bulto oculto bajo la mesa de acero del puesto de tacos. El vendedor seguía gritando, encarándola, intentando empujarla a reaccionar frente a la multitud, pero ella ya no lo escuchaba. Su mente estaba concentrada únicamente en el objeto envuelto en plástico negro, del tamaño de una caja pequeña, pegado con cinta industrial a una de las patas metálicas. No era basura, no era herramienta, era otra cosa. Los escoltas no lo habían visto. Estaban demasiado enfocados en las personas alrededor, en los teléfonos que apuntaban hacia la gobernadora, en la tensión que podía transformarse en caos en cuestión de segundos. Emilia, sin embargo, había aprendido a identificar señales